Saludos amigos, amigas, grato placer para nosotros reencontrarnos con ustedes hoy en un programa especial de Derecho y Sociedad. Desde la biblioteca del Bufete Jurídico licenciado José Cristino Rodríguez, vamos a compartir con ustedes ideas sobre el panorama actual en la República Dominicana, sobre el recién pasado y frustrado a la vez proceso eleccionario para elegir a las autoridades municipales en la República Dominicana. Como siempre, acompañado del decano, profesor José Cristino Rodríguez, y también en compañía de un invitado especial. Un miembro de este programa, el licenciado Adalberto Aurelio Almonte y Rodríguez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, profesor Ignacio Márquez, profesor, compadre Aurelio Almonte. Es un grato placer siempre compartir con ustedes fuego de opiniones. En este caso... Diversidad de opiniones. Sí, diversidad de opiniones. En este caso, jurídico-política, sí, dado el tema que nos convoca hoy y lo que ocupa el país en los actuales momentos. Un saludo especial para todos ustedes y para toda la audiencia. Bajo la puntualización de que la República Dominicana está viviendo un momento excepcional, es un momento histórico. Le decía a algunos alumnos que tienen que mantenerse atentos porque están siendo testigos de un proceso histórico, no tan de orgullo, pero es un proceso histórico. No, así es. Los dominicanos no debemos sentirnos orgullosos de lo que ha pasado, sino más bien pendientes de lo que está ocurriendo. Porque, digo que está ocurriendo porque a pesar de que hay una fecha para las próximas o para las elecciones, realmente todavía hay cuestiones por decidir. De hecho, todavía la Junta Central Electoral se mantiene en sesión permanente, reuniéndose con diferentes sectores de la vida nacional y también de los visitantes internacionales. En el día de hoy vamos a grabar un programa, o mejor dicho, vamos a presentar un programa especial sobre la suspensión de las elecciones municipales 2020. De eso se trata el programa de hoy. Sí, correcto. Y como decía el licenciado Aurelio, es un programa especial que responde a una coyuntura histórica especial. Particularmente yo, que le llevo 2 o 3 días a ustedes, sí. He vivido 3 escenarios políticos, jurídicos y constitucionales especiales. Yo, muy joven, tuve que presenciar en el año 1978 acontecimientos jurídicos, políticos y constitucionales de trascendental importancia. Producto de procesos electorales. Producto de un proceso electoral fraudulento. Correcto. En el 78, donde fue intervenida la Junta, donde ocurrió de todo. Posteriormente, presenciamos, y ya ustedes presenciaron ese, en el 1994. Otro fraude. Otro fraude electoral montado desde la Junta Central Electoral. Dios. Igual que ocurría en el 78. Un acontecimiento histórico para no recordarlo nunca, pensaba uno. Y ahora, aquello llevó a una reforma constitucional y llevó a cambiar muchas instituciones del país. Por aplicación del viejo y conocido refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Con la famosa reforma constitucional de Peña Gómez. Correcto. Como le llamamos. Y ahora entonces, 16 de febrero 2020, tristemente tenemos que asistir a otro nefasto día de la historia dominicana. Producto de un proceso electoral. Producto de... abortado, vamos a llamarle, de, si se quiere, de un mal manejo de la organización de las elecciones. Que llevó a una solución de aborto electoral como la forma quizás más o menos traumática, ¿verdad? De llegar a una solución. Sí, porque más de 7 millones de dominicanos, 7.400.000, tengo entendido, y algo, estaba conformado el padrón de electores. Y está conformado, perfecto. Está conformado el padrón de electores que tuvimos
porque nos incluimos, porque íbamos a participar, ¿no?, como ciudadanos, a ejercer nuestro derecho. Bueno, yo constitucional llegué al a voto. participar. Yo llegué a Entonces, no llegué a votar. Bueno, aquí está mi Yo carta. voté. Yo ejercí el sufragio. Tengo que agregar aquí que tuve el privilegio de ser el primer ciudadano de la fila, aunque no había fila. O sea, luego de los funcionarios del colegio electoral al que pertenezco, el primero en votar fui yo. O sea, que usted era miembro o es... No. No era miembro de un Como colegio. ciudadano normal. De lo Perfecto. bastante normal. Entonces, esa convocatoria que estaba programada para el pasado domingo 16 de febrero, por mandato de la Constitución de la República, que es la norma suprema de la nación, se vio frustrada por una situación que está en proceso de investigación y que tiene atento a todos los dominicanos de cómo va a concluir ese proceso eleccionario interrumpido. Atento Porque también está interrumpido hasta atenta ahora. también a la comunidad internacional que Exacto, está claro, vigilante. sí. No solo los dominicanos. Está allí en Claro. los mares dominicanos. Correcto. Hoy Así- ya hay así es. pronunciamiento de otros estados sobre la situación política de la República Dominicana. Lo que conlleva que la República Dominicana, nosotros debemos como dominicanos estar pendientes de que se tome una decisión a la altura de la democracia y de esas expectativas internas y externas. Pobre democracia que está llorando hoy Correcto, día. así es. Entonces, pienso que la primera idea que debemos quizá manejar es quién organiza la Junta, las elecciones y quién designa ese órgano que es responsable por comisión, por omisión, por negligencia, por lo que sea, de lo que ocurre en la elección. Correcto. Porque no podemos hablar de... No, hay un órgano que se llama Junta Central Electoral y que sus miembros, que son 5, nadie le llame jueces. La Junta Electoral no tiene jueces, Tiene miembros. tiene miembros. Tiene 5 miembros titulares y 5 suplentes. Uno presidente y los otros miembros. No hay jueces en la Junta Central Electoral. Los jueces electorales del país están en el Tribunal Superior Electoral, aunque las juntas electorales municipales, conocen de asuntos contenciosos, que no lo conoce la Junta Central Electoral. Para que ustedes vean que podríamos hablar de que hay jueces en las juntas electorales, entiéndase, O al menos en algunas ocasiones hacen las veces juntas de... municipales, los miembros hacen las veces de jueces. Sin embargo, en la Junta Central Electoral nunca. Solo tienen funciones administrativas, no contenciosas. Ahora bien, ¿quién es que designa a estos miembros, a estos 5 honorables ciudadanos dominicanos para que dirijan, para que organicen, para que administren y dirijan los procesos los procesos electorales? Dentro de las funciones que tienen. Porque Correcto. tienen otras Sí, funciones. pero esa es la pero- Nos vamos a enfocar en el Claro, aspecto claro, electoral. claro. No Entonces, lo vamos a ir a no, nombrar pero- un mensajero. Pero Exacto. como esto es un programa también Sí, educativo, claro de que sí, orientación, tienes razón. para Entonces, que la ciudadanía que nos está viendo no crea que la Junta Central Electoral Solo es. solamente administra procesos electorales. por disposición constitucional, Tienes razón. la facultad de designar a los miembros de la Junta Central Electoral recae sobre el Senado de la República. Fíjense que no estamos diciendo sobre el Poder Legislativo, No. sino a un ala del Poder Legislativo que es el Senado de la República. Pero no por votaciones simples. Mayoría más uno tampoco. No. Tienen Sino una mayoría calificada Dos terceras partes de los presentes de en la los sesión. presentes en esa sesión. O sea Que una forma de fortalecerlo, quizás yéndonos un poquito para esa rama, debería ser una mayoría calificada, pero de la matrícula, no de los presentes. Porque puede un día haber un quórum pírrico Sí. y con 2 o 3 senadores designar una Junta Central O Electoral. que algunos 2 o 3 se enfermen como Sí, para correcto. provocar una situación. Una gripe. que Debería no ser pueda las 2 terceras partes de la matrícula. matrícula. Exacto. Y Correcto. en este caso de los presentes. Pero en el esa artículo 212 de la Constitución vigente en la República Dominicana, la norma suprema de la nación, lo prevé así. El Hasta Senado. tanto no se produzca una reforma a la Constitución, tenemos que es el Senado de la República por las 2/3 partes de los Presentes en la senadores sesión. presentes en la sesión y que lo van a elegir
por un tiempo de 4 años. Sí, pero nosotros nos estamos circunscribiendo al proceso de elección ya per se, Sí, el día sí. en que se van a elegir, pero Sí. no debemos llamarnos a engaño, que previo a esa sesión en la que se eligen esos miembros de la Junta Central Electoral, nos pasamos meses en la República Dominicana barajando propuestas, barajando nombres, y que quién es fulano. Y cabildeo político. Cabildeo políticos. Pero yo de pienso dónde que vienen. muchas veces haciendo simulacro. Y cuotas, pero y eso cuotas. es o no es así. Y ¿Usted cuotas. por qué digo? Y ¿Por qué cuotas. me atrevo a decir? O sea, yo lo- que haciendo simulacro, Ah, bueno. como muchas veces lo ha hecho Usted fue más lejos que yo, porque otro yo- órgano que designa jueces de la verdad, Ajá. también haciendo simulacro. Porque en el país, y en el caso de la actual Junta, y hay que decirlo, el órgano legislativo que designa a los miembros de la Junta Central Electoral es un órgano que está controlado, aún con el voto de la 3/4 parte, de las 2/3 partes, por un partido político. Sí, esas Entonces- 2/3 partes están bajo el control de un solo partido. Entonces, con holgura pueden designar, hacer el simulacro que quieran o que quisieron hacer y designar a los ciudadanos y ciudadanas que ellos quisieran designar. No importa el simulacro. Por eso vemos que hay dos antiguos miembros de la Junta que hoy son cuadros políticos de dos partidos diferentes. No, que volvieron a una posición anterior. Exacto, recuperaron, ¿Cómo que se hace? recuperaron la posición anterior de la cual disfrazadamente aparentaban no tener, Exacto. Pero- mientras eran miembros de la Junta. Pero eso va a ser algo muy difícil de vencer, no imposible, pero sí difícil de vencer porque casi la mayoría de personas que ustedes ven en altos puestos de elección, ya sea de manera administrativa o de la forma que es esta, siempre de alguna manera se le va a vincular, y aunque no esté vinculado, a sectores de los políticos partidistas que dirigen la nación. No, eso se vence cuando los poderes del Estado son realmente independientes los unos de los otros. Exacto. Así. Cuando alguna Pero vez ¿quién ocurra- decide eso? Cuando El pueblo dominicano. pueblo, El pueblo, Correcto, exactamente. cuando la función Exactamente. pública la ejerzan personas que vayan a servirle al pueblo y no a sus intereses políticos, partidarios o personales. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí Pero históricamente? aún sirviéndole a su partido, si el pueblo se da cuenta de que no podemos tener los poderes del Estado concentrados en un partido Todos los huevos en una sola canasta. y a hacer uso del derecho constitucional al sufragio, equilibramos los poderes, será distinta la cosa. Y para Correcto. concluir la idea y terminar para pasar al siguiente tema, eso va a seguir ocurriendo cuando mientras nosotros como dominicanos vayamos a ejercer nuestro derecho al voto a cambio de 200 y de 300 pesos. Porque para nadie es un secreto que mucha gente va a votar porque es favorecido económicamente de alguna manera ese día. No va a votar por personas que vayan a representar con dignidad los intereses de la mayoría del pueblo dominicano. Así es. Entonces, fíjense sobre el tema de la organización de las elecciones. La Constitución también, pues son temas, por eso decíamos jurídico-político, el Sí, programa claro, de hoy. claro. De hecho, se llama Constitución Política de la Sí, Nación. porque es la norma suprema del Estado, Claro. la que estructura el Estado y organiza los poderes del Estado. Dentro de ello, el asunto electoral, que no deja de ser un poder también. Sí, sí, claro que sí. De hecho, Entonces, el artículo 201 el artículo 211, perdón, de nuestra norma suprema consagra taxativamente que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales. Cuando la ley o la Constitución se refieren a las juntas electorales, bajo léase su dependencia. las juntas municipales. O sea, Juntas electorales municipales. cuya cobertura abarca el municipio. O sea, su Exacto. competencia territorial es para el municipio. Correcto. Y cuando se habla del municipio, para que no se vaya a confundir, incluye los distritos municipales Sí, que sí, pertenecen a sí, esos correctamente, municipios. Sí, correctamente. para que ahorita Entonces, no se sientan mal la gente pero de el Habla, de pro- Pueblo Nuevo, de Que no Moruco, tiene su de Guata- junta. Dice, no tiene su junta. Pero el propio artículo 211 dice
¿Cuál es la responsabilidad de esos dos órganos? La Junta Central Electoral y las juntas electorales. Su responsabilidad es garantizar la libertad. La libertad. Y se refiere a la libertad de tránsito y también a la libertad al momento de ejercer el sufragio. Y al momento de contar ese sufragio. Sí. También a la transparencia. La transparencia. Sí. ¿Dónde está? Que no la veo. Eso es responsabilidad de Y ellos. fíjense que la transparencia es, mientras más transparente, menos se ve, pero hay que verla. Pero hay que verla. Espero que me hayan comprendido. Sí. También mantener la equidad. La equidad. Fíjense que la ley electoral misma dice, no deben ser miembros de partido político los designados para desempeñar cargos en la Junta Eso es Central lo ideal. Electoral, o las juntas electorales, o los colegios electorales, y donde no sea posible que sea lo Equilibrarlo. menos, y donde tampoco es posible que sea consensuado. Eso nunca se da Y tampoco. equilibrado. Y la objetividad de las elecciones. Ignacio Esas acaba son de responsabilidades. agregar algo que yo creo que hay que tocarlo, brevísimo. Pero escúcheme, compadre. Sintetizando de la responsabilidad, porque un asunto de que están los órganos ahí, pero la Constitución dice usted es responsable a la libertad De garantizar. Que ese proceso de la organización, dirección y supervisión debe garantizar todo eso que usted la acaba de decir. libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad en el proceso electoral. Cosa que habría que irse no sé a dónde o buscar una lupa bien para ver si eso funciona. Entonces, Ignacio tocó un punto que creo que, a modo de paréntesis, cuando no se puede lograr, y Ignacio acaba de decir que a veces no se da, de que un colegio electoral no tenga ese equilibrio, porque O no lograr 5 miembros totalmente apolíticos, yo creo que es imposible. Ahora a bien, eso me refiero, equilibrarlo, pero ¿qué sucede, Ignacio? Y si hay un partido que por dejadez, por falta de olfato político, de previsión, no manda militantes a prepararse, porque tampoco no es aquí estoy yo, pónganme. Cada junta electoral lleva a cabo un proceso para designar a una persona. Con tiempo Entonces, de relación. Pero al si el día. partido X no manda a nadie, luego no puede exigir equilibrio en la conformación de esos, Sí, es cierto. de esos colegios. Entonces, por eso es que los partidos tienen que estar abiertos, despiertos, vigilantes, para que en cada momento un proceso electoral no comienza. Por ejemplo, 16 de febrero, eso no comenzó el día 8 de febrero, ¿no? No. Eso Tiene viene de meses. muchos meses previos. Lo que pasa es que hay partidos Entonces, que si los partidos estaban durmiendo antes, luego no se pueden quejar. Lo que pasa es que tú sabes que hay partidos políticos que no son partidos políticos. Ah, no, claro. Son empresas. Exactamente. Son colmados, empresitas que lo crean 2 o 3 gente para vivir de ellos. Vino duro el licenciado Sí, Márquez. sí, está duro. Pero también hay un asunto, distinguidos colegas, y es que la Junta Central Electoral y muy sobre todo vamos a llamar las juntas electorales son muy tímidas en la tarea de conquistar recursos humanos. Porque, por ejemplo, las universidades son cantera, donde Los gremios profesionales. los gremios profesionales son canteras donde las juntas electorales deben ir a recaudar la voluntad de los estudiantes universitarios y de los profesionales para darle las instrucciones que son elementales, las que se dan, y que ellos dirijan los colegios electorales, pero yo no lo he visto que lo hacen. Pero, por ejemplo, Ahora, por lo O menos. sea, a veces surge ahora a partir de este programa esa idea. no, pero déjenme decir algo. Particularmente yo soy testigo respecto de la Junta Electoral de Mao, que sí ha sido bastante diligente. Ahora lo hicieron. O sea, bueno, Yo no vi en las yo- universidades. No, pero quizá, no sé si fueron o no fueron a las universidades, a los gremios, pero en cuanto a llamar personas, yo hago el testimonio mío que desde mi primera elección he sido presidente del colegio electoral. Ahora no lo fui, porque cada vez que había curso, algún compromiso tenía, y de esa junta me llamaban, cada vez que había una oportunidad me A llamaban. mí no me llamaron. Bueno. Y a usted, Ignacio. Pero me lo propusieron personalmente. A mí no me llamaron. Sí. Ignacio le respondía, si saben contar, no cuenten conmigo. Bien, pero lo que me quejo es de que si la Constitución de la República manda
y le confiere esa responsabilidad a la Junta Central Electoral y a las juntas electorales. ¿Por qué ellos, en cumplimiento de ese mandato constitucional, no procuran ir a las canteras donde tienen recursos humanos calificados y se supone que es responsable para atribuirle indirectamente la responsabilidad que la Constitución? ¿Por qué no? Bueno, Claro. ese pronunciamiento suyo vamos a dejárselo a modo de reflexión. Claro que sí, Correcto. yo espero que sí, que lo tomen, que tomen apunte, digan, para un próximo proceso eleccionario. Fíjense lo que pasó en las elecciones pasadas, en el 2016, 3,000 y pico de personas que fueron contratadas para esos fines, supuestamente que renunciaron, el mismo día de las elecciones, evidenciando un alto índice de irresponsabilidad que podrían atentar contra esas elecciones. Eso cabe también O sea, en el por decir- sabotaje por que decir- vamos a tratar ya más adelante. Entonces, fíjense, seguimos analizando los textos constitucionales que inciden, o los que más inciden, en la organización y la administración de las elecciones. Tenemos también el artículo 209 de acá, que se refiere a las asambleas electorales y manda cómo se organizan y cuándo se celebran las elecciones, tanto las presidenciales y de representación legislativa, como las que municipales, va a elegir las autoridades municipales. haciendo el énfasis de que este es un modelo estrenado con la Constitución de 2010. Sí, Y que estrenado con esa Constitución. No, hace más o menos 50 años que funcionó, pero ya parece que lo habían Correcto, olvidado. ya estaba prácticamente olvidado, y con la reforma del 2010 se reintroduce, y ahora es que estamos estrenándolo, y miren lo que ha pasado con este estreno. Sí, muy mal. Muy mal estrenado. El traje salió Demasiado. Bueno, Va a ser una experiencia de triste recordación. Este artículo 200, señores, de la Constitución, es que manda, por eso que ustedes ven que elecciones en febrero para elegir a las autoridades municipales y elecciones en mayo para elegir el presidente y vicepresidente y los representantes congresistas. legislativos. Entonces, en el caso de las municipales, obviamente, como estaba planteado, la Constitución dice el tercer domingo del mes de febrero. Que para el caso de la especie era el 16 de El febrero. 16. La Constitución. lo Ahora dice. bien, Ignacio, estimado compadre Aurelio, el 16 pasó y no se celebraron. Y colapsaron. Entonces, la Constitución no dice otro día. No dice otra cosa. Entonces- Y el artículo 6 de la Constitución dice supremacía de la Constitución y que todo lo que se haga contra ella es nulo. Y entonces, Pero recuerden también que la Constitución ay, perdón. tiene... Sí, Perdón, usted ha que dejé caer maltratado la sí, ay, Carta Magna. perdónenme. Sabemos que usted está muy apesadumbrado. No, con no, la- porque yo soy un esclavo de la norma suprema de la nación. Ay, perdón. Entonces, esa norma suprema también tiene como objeto crear un Estado social y democrático de derecho, y aunque ella no consagra otro día que no sea el 16 de febrero, estamos en un caso sui generis. Estamos ante un impasse, ante un shock institucional, que aunque no esté prevista otra fecha para las elecciones municipales, políticamente hay que buscar una solución, independientemente no esté consagrada aquí, porque ¿cuál es el fin primordial de la Constitución? Organizarnos. Y se causó un desorden con el colapso electoral del día 16 de febrero. La Constitución no dice otra fecha, bueno, pero tenemos que buscársela como una sociedad organizada, con capacidad de superar los escollos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de esa misma Constitución y de su espíritu fundamental para buscar una solución. Pero yo quiero brevemente. Y esa solución debe ser siempre decir algo. electoral. Pero déjeme decirle algo. Además, Ajá. en adición a lo que acaba de decir, con lo cual concuerdo totalmente, es lo siguiente. Tenemos entonces un choque, porque la Constitución manda que se celebrara
el 16 de febrero. El tercer domingo. Pero ya sabemos lo que pasó con el el tercer Pero la domingo Constitución del está mes de ahí. febrero, Sí. por mandato expreso de la Constitución. Al suspenderse las elecciones, ya no se va a poder celebrar, ya no se va a poder cumplir El con 16 de con febrero. ese mandato del 16 de febrero, obviamente. Entonces tenemos un choque. ¿Y el 6 qué dice? Ahora, un momentito, sí, pero espérese. Cuando hay un choque entre dos derechos, ¿cuál pesa más? ¿Qué tienen que hacer los jueces o las instituciones que tienen a su cargo la administración en este caso, O del la proceso clase electoral? política, O la porque estamos clase hablando de política. solución política. O la clase política, porque en este caso se le está buscando una solución política más que jurídica. Oiga bien, Correctamente. más que política, más que Correctamente. jurídica. Pero bajo esa lamentable realidad. Señores, porque es lamentable, por eso déjeme tener la idea para que usted Concluya. sí. La idea es que cada vez que hay un choque entre dos derechos igualmente fundamentales en este caso, usted se imagina que dijéramos, no, porque la Constitución dice que tiene que ser el tercer domingo de febrero. Y ya pasó. Ya pasó. ¿De qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el país. Vamos a cerrar el proceso eleccionario porque la Constitución, porque no se pudo. Si se hubieran celebrado ese día con los problemas que había, no se sabe lo que hubiera pasado en este país. Pero está Entonces, bien. se le busca una solución acorde a los intereses Solución del política. pueblo dominicano. Una solución política, porque de otra forma jurídica no ni siquiera podemos mencionar. Pero permítame leer brevemente el texto del artículo 6 constitucional. Sí, perfecto. Supremacía de la Constitución. Sí. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Pero ahí vienen entonces los principios de razonabilidad. Y vamos a buscar entonces, para ahorita, cuando Aurelio exprese su idea, el 74 de la misma Constitución, para que ustedes vean lo que pasa cuando hay un choque entre dos derechos igualmente fundamentales. Yo no sé ¿Y si... cuáles son los no derechos que sé, están no en sé. juego? Por ahora mismo Pero, los derechos. pero, para perdón. yo concluir la idea, Perdón. Hay dos derechos que van a chocar. 6 de febrero y ahora 15 de marzo. Hay dos derechos. Son- no dice 15 de marzo. es la una proclama de la previsión Junta. con otra que es un invento coyuntural. Perfecto. Pero eso no es otro derecho. Pero yo digo, yo estoy de acuerdo con el razonamiento que ustedes están haciendo. Ahora yo digo, si a Carlos era candidato, ahora cuando se van a celebrar, Carlos no resulta beneficiado con el voto. Y Carlos eleva una instancia y coge para el Tribunal Constitucional a alegar la supremacía del 6 y que esa convocatoria, esa proclamación que hizo la Junta, que veremos más adelante, Muy bien. choca con la Constitución. ¿Qué Entiendo, iba a decir entiendo. el Perdón, Tribunal Ignacio. ¿Usted Constitucional? quiere que se va adelante? Perdón. Adelante, Aurelio, que yo Mire, no voy a adelantar lo que va a decir el Yo Constitucional. quiero reiterar. Sin ser mago ni brujo. Yo le concedo toda la razón a usted, Sí, que es la concedérsela a la Constitución, que por encima de ella nada. No puede haber nada. Pero muy bien. Ciertamente. Ya la Constitución establece que el 16 de febrero, en el caso del año 2020, debió haber elecciones municipales. De hecho, comenzaron. Claro. Pero el término de suspendieron, anularon, eso es otro, eso es otro otra debate. discusión, Entonces, otra discusión. ¿de qué resulta? Recuerden que el derecho está muy amarrado de la lógica y del sentido común. No podemos llevar al Estado dominicano, a la sociedad dominicana, a un estado quizá de conmoción, porque no pudimos celebrar el 16 de febrero, pero por razones que evidentemente coincido. Si esa decisión que se tomó a las 11:11 de la mañana del domingo 16 de febrero no se toma oportunamente, Incluso tarde la tomaron. nadie sabe con todas estas miles de personas yendo a votar y que no le estaban permitiendo votar. Me recuerda mucho, usted lo dijo ahorita, el 1994. No, para allá voy, lo tengo ahí en la punta de la lengua. Entonces, nadie sabe cuáles hubiesen sido las consecuencias el domingo pasado, señores. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que la Constitución manda que fuera el 16 de febrero en el caso del año 2020. No se pudo. La lógica y el sentido común del Estado como tal organizarla en otra fecha para que se pueda cubrir lo que fracasó el pasado 16 de febrero. Please, por favor. Sí, sí. Artículo 74, numeral 4 de la Constitución. Lee la parte capital primero y luego el numeral. Ok. La interpretación.
y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidas por la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. Número 4. Los poderes públicos, en este caso la Junta Central Electoral es un poder público, como usted bien lo dijo ahorita, por mandato de la misma Constitución, interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Sí, pero que, ¿a quién? ¿A favor de quién? Del propio Estado. Y de los titulares de su y de los que derecho. lo integramos. Somos nosotros, señores, los en el dominicanos. 94, Sí. Recordamos el esa triste... sí, desgraciadamente, sí. vino otro momento que hay que recordar y hacer remembranza de eso. En el 94, la Constitución establecía como la de hoy, que las elecciones se celebrarían 16 cada de- 4 años. Cada 4 El años. 16 Y de en mayo. ese tiempo era 16 de mayo. Sí, cada 4 años. Pero se presentó una situación política Sí, delicada, que hubo muy que delicada. buscar una salida para evitar un conflicto de enfrentamiento entre los dominicanos, que incluso pudiera perder la vida muchos de los dominicanos Sí, en esa un constitución. conflicto de impredecibles consecuencias. ¿Cómo se resolvió? Modificando la Constitución, no pisoteando la Constitución, modificándola. Entonces, estaríamos ahora, dado la supremacía de ella, dado que no hay choque de derechos fundamentales, porque aquí no es un derecho suyo y uno mío que está en choque, que está en conflicto. No, pero hay un mandato que Pero no no se deja da. de hablarlo. Entonces, Hay un no mandato, deja de hay- hablarlo hay- tampoco. hay un mandato que no se ha Titulares- cumplido. Titulares de ese derecho somos todos. Distinguido, hermanos. distinguido decano. No deja de haberlo tampoco. ¿Usted Pero sabe lo por que qué? quiero concluir, Porque Rafael. producto de un problema técnico se le conculcó el derecho Un de mandato elegir que está ahí. de ser elegido a una cantidad enorme de Mire, dominicanos. mire, entonces, así como se hizo en el 94, ¿ustedes no creen que ahora la solución era exactamente la misma? Yo pienso que no. No creo. No echar la Constitución a un lado y con sofisma de primacía de los derechos fundamentales cuando ellos chocan y cómo deben interpretarse a favor del titular. ¿Quién es el titular? Todos. Todos. Entonces, por ejemplo, usted y yo ejercimos ese derecho. Sin valor. Ahora bien, Sin pero valor. no tuvo ningún No valor. tuvo- Anoten que pero- ahorita va a aparecer un Fredemiro cualquiera, dependiendo de los intereses. O un Juaniquito estiznado. Pues digo ese porque es el No, que porque siempre, el que siempre hace lo mismo. Ese es persistente. Que va a solicitar la nulidad del proceso eleccionario, Bueno. quizás alegando lo que el profesor ahora está No, porque diciendo. estamos entendiendo perfectamente. Claro que sí. Ahora bien, Claro que sí. es que estamos ante una situación no prevista en la Constitución, pero que tampoco debe ameritar una reforma de ella con todo lo que se pueda meter de contrabando en esa posible reforma. Bien, señores. Es a lo que Entonces, muchos vamos a sectores están avanzar, apostando. vamos a avanzar. una gran solución política es lo que amerita. Vamos a avanzar. Yo tengo mi preocupación por la supremacía de la Constitución y porque ella dice cuándo es que deben celebrarse las elecciones Si eso es municipales y no dar lugar No, a excepción alguna. Si lo Ya que usted eso se plantea violó, con eso todo se su vi- derecho. Eso se violentó. Si lo que usted Bueno, plantea con eso todo su sí, derecho sí, llega sí. al Tribunal Constitucional, yo me atrevo a prever una solución política Yo en no voy esa a decisión adivinar porque la constitucional. función de constitucional, dicho por la propia Constitución, es garantizar la supremacía de la Constitución. Pero No eh, puede salirse de ahí. ¿Usted cree, que porque para eso fue creado. ¿Usted cree que la Constitución pueda llevar al país a un estado de conmoción? No se modifica. Pero yo Se le voy a, modifica. yo le voy a agregar algo. Pero es que no Yo le hay voy a- tiempo para tanto. Pero oiga, Sí, bien, sí. oiga, profesor, Habría tiempo. oiga lo que le voy a agregar. No dude usted que si como se habla, y ahorita vamos a hablar de un posible sabotaje, si hubiera un sabotaje orientado hacia lo que usted está planteando, no sea realmente que esa fuera la intención. Es muy posible. Sí. Para lograr Es una muy- modificación a la sí, Constitución. Correcto, sí, es que se ha dicho eso. Se ha dicho Se ha eso. dicho, claro que sí. No deja de arropar esa enorme nebulosa de peligrosidad. Sí, No lo deja de arropar. por eso yo me inscribo yo más. sé a qué se refiere. Sí, claro, Y porque- nadie quisiera verla. No. Pero yo tengo que ser acorde con mi criterio No, constitucionalista. claro que Ah, sí. bueno. Y de hecho yo pienso que
aunque la decisión no fue, porque de hecho la suspensión de las elecciones está contemplada en la ley. No. Entonces, Ahora, ahorita veremos en la ley. Exacto. Estamos viendo la Constitución. vamos a seguir porque el tiempo Es avanza. que todas estas realidades pueden crear figuras Señores, nuevas. el incluso. tiempo, quedan Claro. muchas ideas. Sí. Y no vamos a ir por la mitad de lo que debe abarcar el programa. Es que son temas que ameritan. Sí, Sí, no, sí. no. Pero tienen el tiempo medido aquí. Sí, claro. Entonces, Claro. Ahí está Carlito. Haciendo señas más que un Tenemos sketch. acá la ley orgánica, es una ley orgánica, Claro. la 15-19, que es orgánica del régimen electoral dominicano. Que para ser aprobada requiere también de una Reciente. mayoría calificada. Reciente, esto no tiene un año esta ley, está calientica todavía. Calientica y tiene varios artículos que ya como decíamos, diríamos un buen dominicano, que se lo han chapeado. Sí. Entonces, esta ley, ya cumpliendo con el mandato constitucional, la Junta Central Electoral y las juntas electorales, tiene entonces que organizar, administrar, supervisar las elecciones bajo las garantías y la responsabilidad que la confiere la propia Constitución. Ahora bien, montadas las elecciones, se escoge personal para cada colegio, solo designa por mandato de la propia ley las juntas electorales. Y entonces se le entrega los materiales El propios. lo que llamaron ellos el kit electoral, así Sí. fue que le llamaron. Otros le llaman el dossier electoral. Aquí le dijeron kit. Otros le llaman el conjunto Sí, de sí. asuntos electorales. Otros dicen el paquete, Otros le llaman la valija. la valija. valija. Así era que más se le Como llamaba. le quieran llamar. Sí. Le entregan eso a el presidente y secretario de cada colegio electoral, obviamente previamente designado. Eso normalmente se entrega, y nosotros hemos sido funcionarios de mesa de colegio, el día antes de la celebración de la elección. Sellado todo Sí, sellado para que lo todo, abriera a una hora Hasta específica. con una Únicamente presilla allá. numerada. Exacto, lo cual debe hacerse con en acta al momento de aperturarla. Sin embargo, en estas elecciones que se montaron para el 16 de febrero, hace apenas 2 días, y que fracasaron, naufragaron, Pero eso se hizo. sí, En 140 municipios. una duplicidad de materiales, porque Sí. habían unos 18 municipios donde el material incluía parte electrónica y parte Física. Física. física O sobre sea, base material. papel. Ahí se entregó a los presidentes y secretarios la parte de papel en la valija. Pero Se instalaron los equipos también. pero la parte de los Electrónica. equipos no se le entregó nunca al presidente ni al secretario. Pero lo instalaron Porque en los eso- colegios. Pero eso lo instalaron Técnicos. no es día que vamos a Técnicos no comenzar miembros los- del El colegio. día anterior lo instalaron. el día anterior. Esto significa, yo no sé si ustedes saben lo que es poner una trampa para agarrar guinea en una loma que se pone un día, 2 días antes, para luego ir a ver la trampa cómo está. Eso, ahora pusieron esos equipos el sábado, desde la mañana, técnico de la Junta, acompañado del presidente y del secretario en cada Junta, pero ellos instalaron los equipos y obviamente no se iban a quedar ahí como guardianes, centinelas. Se ausentó el presidente, se ausentó el secretario y se ausentaron los técnicos. Y eso quedó ahí bajo la vigilancia de la llamada Policía Militar Electoral. electoral. Ok. Custodiados por ellos. Vamos a llamarle de una sí, manera. Sí, vamos a llamar. Esa fue. Había que el confiar proceso. que eso quedara intacto, intocable e intocado hasta la apertura de los Dice colegios. Ignacio, yo quiero estar del lado de Ignacio, vamos a confiar en ellos. Ujú. Sí, porque dígame. Sí, no tenemos de otra. No hay más remedio. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no denuncias, no, porque no son denuncias así, No. que fulano dijo, no, es que hay prueba de que técnicos que se supone son de la Junta, porque el hecho de que sean de la Junta no quiere decir que tengan servicio exclusivo de la Junta y que los intereses que representen sean los de la Junta Central Electoral. Técnicos de la Junta Central Electoral que el sábado 15, luego de dejar a los otros técnicos, los equipos del voto automatizado en los colegios electorales fueron técnicos
y penetraron a los recintos. Eso es de lo que se dice. No, está confirmado incluso por los miembros de la Junta. En los 18 colegios. Pero lo que pasa es que en eso, ¿qué fue lo que pasó? En los 18 municipios. En 9. Es que son más de 10.000 colegios. En los 18 municipios. Yo quiero decir. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué fue lo que se intentó hacer? Al parecer ha quedado evidenciado que ya la Junta Central Electoral tenía conocimiento del problema electrónico e intentaron a través de los técnicos probar si se podía solucionar. Y ahí es que está esa visita, por llamarla así, el sábado, quizás en la tarde, o entrada de la noche y tarde de la noche, esa visita que es lo que se ha denunciado. Pero ¿qué pasa ahí, Ignacio? Pero que podría ser que donde trataron de penetrar no fuera a los recintos electorales. Penetraron. Claro. Puede ser donde tuviera el servidor. Directamente a cada uno. Uno por colegio. Era uno por colegio. Entonces, ¿qué resulta? A 9 colegios. A 9. Pero a más de 10.000 colegios que habían en los 9. O sea, por eso penetraron. Recuerde que el 62%. Es que por eso fue, Ignacio, que no fue posible, porque como ya faltando horas para el proceso, se va a ir tantos técnicos a tantos aparatos. Exacto. No había correcto. Ni tiempo tampoco. Pero eso también devela otra realidad. Si la Junta sabía el sábado en la tardecita, es más, ponga que fuera el sábado a las 8 de la noche, lo que había pasado con el sistema, ¿por qué no hubo una solución antes de iniciar el proceso, por lo menos en los 18 municipios donde había voto automatizado? Eso yo lo veo como un gran error de la Junta. Pero otro gran error. Se ha evidenciado que ya lo sabían desde el sábado. Eso así inició el discurso del presidente de la Junta. Otro gran error es, además de no comunicar, yo me pregunto ahí, ¿cómo tuvieron las informaciones? Sí. En los más de 10.000 colegios, los técnicos informaron que estaban dando problemas. Y esto que voy a decir, lo voy a hacer con entonación de pregunta. Lo que está pasando ahora con el famoso coronel y el técnico de la Telefónica fue lo que abrió esa duda. No, porque eso fue el domingo, tengo entendido. La conversación. La conversación. Pero la experiencia del técnico fue el sábado. Sí. El domingo se produjo la conversación, pero la experiencia de lo narrado en la conversación fue el sábado. Pero entonces los partidos lo sabían. Es lo que yo interpreto. Los partidos políticos lo sabían. Los partidos lo supieron tarde. Lo supieron, pero ya tarde. Ignacio, que ese es un tema que ahora no todo el mundo lo trata, ni con todo el mundo. Pero ahora bien, es difícil. Hay otra cosa. Si la Junta lo sabía, ¿cómo lo supo la Junta? ¿Y por qué no actuó a tiempo? Pero peor todavía, para echarle más humo al ambiente oscuro que había. ¿Por qué ir solo a los recintos a tocar ese equipo que supuestamente había dicho la Junta que solo el presidente tiene la clave para penetrar a él? Sí. Sin embargo, otros técnicos, sin el presidente, sin el secretario, sin un delegado político, no estoy diciendo todo, ni siquiera uno, pero ¿por qué no llaman? Señores, presidente y secretario del colegio 1, va un técnico, Carlos va para allá, que es técnico de la Junta, a chequear esta cosa. Llamen a los partidos, tienen los teléfonos todo el mundo ahí, que manden sus delegados para que sea. No dice la Constitución que debe garantizar transparencia. Sí, debe garantizar. ¿Por qué mandar así como gatico en la noche a técnico a penetrar? Miren, señores, al colegio donde estaba instalado? A propósito de esa pregunta, mire, a propósito de esa interrogante suya, y lo que voy a decir no es buscando respuesta y mucho menos justificación. Lo que pasa es, sábado en la noche, con un proceso electoral, con lo que implica todo eso. Todo montado ya. Con lo que implica todo eso. Lo que usted plantea es lo correcto, debieron llamar, pero parece ser que el tránsito era tan fuerte que ellos dijeron, vamos a ver si podemos salvar esto. El presidente ha dicho al país que era salvable, que era corregible. Que era corregible, el problema que se detectó, pero es que se había detectado. Es que la Junta es la que me confunde. Si es corregible, ¿qué de malo tiene llamar al presidente y al secretario? Que ya están muy atentos a su responsabilidad, porque tienen un colegio, tienen los otros materiales con ellos en su casa. ¿Qué probablemente hayan pensado ellos? Bueno, llamar a toda esta gente sábado en la tardecita y
ponerse a punchar, dicho popularmente, todos esos equipos, el que resultase perjudicado, o sea, el que perdiese de los resultados arrojados por esos equipos, dice, no, aquí vinieron anoche y puncharon eso y por eso perdí. Pero o sea, el proceso automatizado estaba condenado al colapso. Claro, y al fracaso como de hecho. Aún se hubiese hecho así, Pero era transparencia. Por supuesto que aquí sí. tuve el presidente del colegio, fírmeme aquí, el secretario, Pero ¿qué resulta? los delegados. Pero ¿qué resulta? Como pasó, probablemente hasta ahora ha sido menos traumático que el dejar que se desarrollara un proceso y luego determinado comenzara. Es un tema que va ahorita. Sí. Seguimos. Sí. Ahora bien, usted iba a plantear porque tenemos que avanzar. avanzar. Brevemente, Queda mucho en la conversación que se filtró de la reunión que sostuvieron los miembros del Pleno de la Junta cuando con los delegados de los partidos políticos previo a tomar la decisión, dijo un delegado... en la que se tomó la decisión. Yo no quisiera verme en la ropa de los miembros de este Pleno. Sí, pero, porque fue difícil pero realmente también hay que criticar, y aprendido de esa misma reunión, hay que criticar la posición que ha tenido la Junta Central Electoral de actuar ella sola, sin los partidos políticos. Pero en eso, ahí fue con los partidos políticos ahí, previo a tomar la decisión. Delegado político que tenían meses pidiéndole una reunión del Pleno con los delegados. Y aún está el problema temprano, el sábado temprano, y lo mandaron a director de elecciones y a director de informática, que se reúnan con los delegados, y no daban la cara los miembros. Pero los miembros de la Junta tienen que entender, yo quiero creer en ellos, sobre todo en el presidente, de cuya familia por lo menos uno tiene conocimiento, tanto los abogados como los médicos de ellos, de que son gente noble. Pero él me tiene confundido, con la Junta también, porque la Junta no es ella sola, la Junta organiza elecciones con los partidos políticos. Pero ¿por qué cerrarse en un cuarto frío solo? Usted no está trabajando para un asunto de una casa suya, en los partidos políticos y la ciudadanía que los partidos representan. Eso es correcto. Pues ¿por qué no actuar conjuntamente con los delegados de los partidos? Demasiado enclaustrados. O sea, en la situación que se presentó lo hicieron mal porque debieron convocar. Claro. Es que ese comportamiento, Ignacio, ahí debieron. Informa a los delegados, ese comportamiento de no hacerle caso a los delegados políticos y no darle participación, aunque sea escucharlo. Entonces, otra cosa, señores, ¿en qué consistió el error de estos equipos? Que de sábado anterior, después que lo instalaron, ya en la tarde estaban punchándolo. Fueron múltiples. Vamos a ver. Uno de ellos era que hubo muchos colegios en que simplemente ni siquiera se iniciaban. Y estamos hablando ya, nosotros que ninguno somos técnicos de la informática, pero sabemos lo que es iniciar un equipo informático. Encender y que su software funcione. Sí. Que otro era que no subía las boletas de algunos partidos políticos, sobre todo de la oposición. O sea, ahí estamos ante equipos que sí se iniciaban, pero la boleta salía incompleta. A veces subía la bajo la modalidad de que salía un solo recuadro de un solo partido. Regular, no sé. Y otra era que salía una sola boleta. Sí. Un votante dijo, yo punchaba y salía la misma boleta por la que yo no quería votar. Correcto. Y esa era la que cada vez que punchaba salía. Yo tengo que dar fe y testimonio que el colegio al que yo pertenezco, cuando yo fui, reitero, el primer ciudadano no miembro del... abrió la boleta completa y mi voto fue funcionaron bien. Recuerden que la falla fue en la mitad de los colegios. Ahora bien, que es demasiado. No debe haber uno. Demasiado. Pero también sorprende que la Junta Central Electoral, que me excuse, le pegue cable, la Junta Central Electoral le dijo a este país varias veces en la voz de su presidente que esos equipos habían sido auditados, que habían sido probados, que luego se hizo simulacro y que esos equipos funcionaban a la perfección. Pero no solo la Junta, lo hizo el IFES, el instituto. Ellos dijeron sí, que fue una auditoría. Pero dijeron que eran confiables los equipos. Pero también no es hablaron maravilla de eso. Pero todavía peor. La Constitución no es al IFI. Pero entonces da la responsabilidad. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva eso? Porque ¿por qué dudar de que eran confiables los equipos?
Vamos en principio a creerle a tantas instituciones. Entonces, ¿qué para que no funcionaran como ellos? Entonces podemos ir a la conclusión del sabotaje. Entonces vamos exacto, porque es un asunto, señores, también que... Pero Ignacio, lo que yo no quiero es dejar no implica que asumir... el público diga que la OEA, que el IFI, no. La Constitución de la República tiene un órgano que es responsable. Claro, eso no entra en discusión. Ahora, yo soy de los que cree, quizás soy de los pocos que cree, posiblemente que sea de los pocos, porque mucha gente dice, no, ahí estaba preparado un montaje fraudulento para favorecer a X o Y partido político. Yo pienso que fue un sabotaje, que intervinieron manos criminales y que no es de la voluntad, al menos, del presidente de la Junta Central Electoral. Es mi creencia. Puede ser. Es lo que creo. Al menos de que lo sorprendieron y posiblemente gente dentro de la misma Junta Central Electoral. Es que tiene que haber dentro, Ignacio. Es que no es posible desde fuera, eso totalmente. No se hace desde fuera, pero queda mucho tiempo, señores. Seguimos. Un problema planteado. ¿Qué vamos a hacer con este sabotaje, este tollo? El pueblo está esperando. No es de que ahora cuando se va a hacer y a votar, ¿qué vamos a hacer con esto? No es que usted con ir a votar no se soluciona. No es que usted robó, póngale candado para que no roben más. No. ¿Y el robo que pasó, qué vamos a hacer con él? Hay un hecho ilícito, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? No, un hecho que ha podido llevar al país a, Entonces, ¿qué es lo que hay que situaciones hacer? inmanejables. Investigar. ¿Investigar? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Quién va a investigar? Investigar. No, pero... Bueno, empezando por los organismos... rumbo a identificar. Bueno, lo primero que yo pienso, que debe iniciarse, de hecho se dice que hay un proceso en marcha de investigación, sí. Porque si no se investiga, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a cerrar la Junta? ¿Vamos a cerrar el país? ¿Quién es que tiene que investigar, Ignacio? Bueno, los organismos que están para eso. Que la ley contempla no va a ser el alcalde pedáneo de Tierra Fría. No, pero que la ley contempla un procurador especializado. Claro. La Junta Central Electoral es la pionera y es la genuina representante. O vamos a contratar a la KGB de Rusia. Entonces, o al Contrallat de Israel. O al FBI americano. Vamos a buscar, pero hay que investigar. Vamos a investigar. ¿Quién va a investigar? ¿Y a quién vamos a investigar? Empezando por la misma Junta Central Electoral. Por ahí hay un director de elecciones. Ahí había un encargado de esos equipos. Entonces a eso hay que investigar. Pero claro que sí. Y a todo el personal que tenía acceso a esos equipos. Exactamente. ¿Quién lo va a investigar? Incluyendo los técnicos. Incluyéndolo. No se puede excluir a nadie. Los órganos de investigación del Estado, encabezados por la Junta Central Electoral. Oiga, si aquí hubiera visto organismos de inteligencia, realmente, lo primero que tiene que hacer desde que se detectó eso, todos los que participaron en eso, entreguen sus teléfonos celulares, mételo en esta cajita aquí. Sí. Vamos, todo el mundo ponerse a disposición de un órgano investigador para que se sepa quién usted llamó, con quién usted habló durante el sábado, viernes, sábado y domingo, los últimos cuantos días, su teléfono, vamos a ver todas sus llamadas telefónicas, sus equipos de computadora, etcétera. Okay. O sea, los procesos de investigación. Ahora bien, otro problema se plantea. Pero hay que hacer. Otro problema se plantea. ¿Cuál es la norma que vamos a aplicar rumbo a los responsables de este sabotaje o tollo? Eso yo diría que lo van a determinar los hechos delictivos nosotros tenemos que determinarlo aquí, nosotros tenemos que emitir criterio aquí. Sí, pero yo te he dicho, emitir un criterio. La ley 1519 contempla el delito y el crimen electoral. Ahora bien, la 2307 establece sanciones, pero el Código Penal establece sanciones. Pero yo pienso que será, o sea, la ley 53-07 los hechos van a determinar sobre delito de alta tecnología. ¿Por qué? Porque las sanciones que contempla esta son muy benignas para el asesinato que se ha hecho a la institucionalidad de este país. Pero esa es una parte negativa. Y recuerdo, dije asesinato. Sí. Porque ha habido, en todo lo que ha pasado, nadie me diga que no operó la premeditación. Con la agravante de lo que... Como ha dicho compadre Aurelio, la ley contempla los delitos electorales, sanciones, los crímenes electorales, sanciones, otros delitos y la tentativa, pero con sanciones ¿de dónde? En los artículos 286 a 290. ¿Sanciones de dónde? De 6 a 2 años. Eso es muy leve. Y para lo que esto ha podido provocar en este país, eso es sanción. Hay que irse para la más gravosa. Yo me voy con la sanción mayor de la 53
10-00. Sí, pero espérate, cuando se tipifique el delito cometido. No, pero por porque no, supuesto. porque sí, porque Es uno que quisiera. Si es porque uno quisiera, uno diría, no, la pena de muerte. Si para fuera que- sumario el asunto, pero Pero no. porque estamos en un estado de derecho. Recordemos, Claro. en un estado Y de somos abogados, recordemos en un claro, estado de derecho podemos. que no hay pena ni hay delito, sino en virtud De una ley De una ley previa. Claro, Entonces, correcto. no podemos nosotros, ahora, como abogados olvidarnos de no, eso. jamás en la Primero vida. del Estado de Derecho claro que sí. que vivimos en la República y segundo que si no está previsto en una ley previa, Pero creo no habrá que nada. coincidimos todos de que se debe procurar cuál es la norma aplicable Sí. que contemple la sanción mayor. Mayor. Correcto. ¿Por qué son muy benignas estas leyes, señores? ¿Quiénes fueron que aprobaron esta ley? No, y es otra la misma gente cosa, que se están y beneficiando otra de cosa estos que esto se problemas. refiere a Señores, crímenes adiós. y delitos electorales de menor Avancemos, cuantía, por que decir el así. tiempo Pero pasa. esto que ha Mire, pasado mire, amerita Dentro, un tratamiento. dentro de la investigación, Claro que sí. nosotros tenemos en el país, por mandato de la propia Constitución y de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, nosotros tenemos al Ministerio Público como órgano que es el encargado de la investigación criminal. Sí. Hablando de delito, hablando de crímenes, sería este el órgano. Ahora bien, la pregunta que se cae por ley de gravedad es, ¿el actual Ministerio Público? Ahí está la desconfianza. La sociedad dominicana, La duda. Que la ley manda que debe haber un ministerio la sociedad público dominicana especializado. cree- Claro. Claro. La sociedad dominicana cree en el Ministerio Público. Como lo hay, bueno, hay mucha desconfianza. Como lo hay para el sector eléctrico, como lo hay para el medio ambiente, etcétera. Correcto. Entonces, en el régimen electoral. Nosotros lo se- tenemos en la ley. Pero en la ley nada más. El artículo No se ha ejecutado. 269, creo. Pero ahora, lo tiene, pero para este no proceso existe. eleccionario, se crearon. De se- hecho, no existe. para- Prácticamente no existe. Para este proceso eleccionario hubo una especie de acuerdo, si se quiere, interinstitucional, en el Ok. que se reunieron la gente del Tribunal Superior Electoral con el Ministerio Público y la Junta Central. No estoy justificando, estoy diciendo lo que ha pasado en este Sí, pero caso. el Tribunal Superior Electoral En este son caso me jueces. quito la ropa del abogado y del ciudadano, me pongo la del periodista. Ignacio, pero son jueces. El Tribunal Superior Electoral son jueces. Está bien. Ellos están sentados allí esperando que le lleven Exacto, acusaciones. esperando que le lleven acusaciones. Y ahora en las elecciones del domingo incluso andaban funcionarios del Ministerio Público acompañados de policías militares No, electorales. Fiscales, por miembros del Ministerio son Público, miembros del Ministerio no de la Público. Procuraduría Especializada de Es que Electoral. no la tenemos. Porque no la tenemos. Entonces, ¿Qué se hizo? La tenemos prevista en la Estoy ley. diciendo- ¿Qué se cosas hizo? que Que se ocurrieron. hizo una transmutación de los fiscales ordinarios Para- para ser fiscales electorales. Exactamente, diríamos provisionalmente. Para tratar de Profesionalmente tapar por la el falta. caso. Pero, Dicho- ¿y esta investigación? Dicho, no, ahí es lo grande. Dicho sea de paso, a muchos ciudadanos se le tiraron, por decirlo de una manera, ¿no? Los Sí. allanaron, los requisaron, algunos incluso lo llevaron hasta en calidad de detenido. Habrá que buscar al inspector Gadget para ¿Verdad? esto, sí. Ahora, por este proceso de investigación requiere una profundidad de marca mayor, en el que incluso si fuera necesario, yo diría que se involucren organismos especializados en investigación del orden internacional, Sí, para pero que se nosotros llegue tenemos, Ignacio, nosotros tenemos que darnos nuestra propia fisonomía. y Pero la está bien, tenemos pero en está la bien. Constitución. Nosotros lo podemos andar mendigando internacionalmente, que Ay. vengan y vigilen, pero nosotros tenemos que bastarnos a sí mismos. Nosotros tenemos aquí, y ahorita perdónenme que me equivoqué, dije de 269, de 269 es el artículo 289 de la ley 1519 que plantea el procurador. El procurador fiscal. Pero como electoral. como no lo Pero como no lo tenemos, tenemos, entonces, ¿por qué entonces- si en otros eventos criminales que involucran a la República Ignacio. Dominicana? Pero déjeme terminar la idea porque entonces no estamos en nada. ¿Por qué si se buscan colaboraciones internacionales para investigar otro tipo de delitos y de crímenes, por qué para esto no se puede buscar una colaboración ante la ausencia de una Procuraduría especializada electoral? Mire, si queremos buscar le una vamos a tener solución. que pedir al director No, es que hay que si es programa que bondadoso viene. y nos regala 5 minutos, porque es que nos quedan 3 temas. Es que tres, el programa que viene- por lo menos Vamos a hacer lleva una cosa, un minuto. trátelo nominalmente para Mire. ver si en una próxima oportunidad lo podemos Mire, detallar. tenemos la diferencia entre anulación y suspensión de las elecciones. Ya eso. La anulación no es de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no tiene facultad para anular elecciones. Eso no es verdad, ni se lo da la Constitución, ni se lo da su ley orgánica. Suspensión. En anulación no la hay, porque la anulación tiene un procedimiento contencioso que puede surgir en el propio colegio, puede surgir en las juntas electorales y va
a conocerse como recurso ante el Tribunal Superior Ese. Electoral, más nada. Y el Tribunal Superior Electoral es el que decide definitivamente si la anula o si no la anula. Y si decidiera anularla, entonces fija el plazo en que se proclama que no debe ser mayor de 30 días. Ahora bien, nosotros tenemos que las elecciones las suspendió la Junta Central Electoral. La suspendió. Estamos ante una figura nueva, Una inexistente figura en la nueva, normativa. sin ningún fundamento jurídico. Las votaciones son un solo día, no 2 días. Por tanto, tenía que decidir con la suspensión general, doliera o no doliera. Eso era así. Ahora bien, en plena votación, suspender unas elecciones. Hecho sin precedentes. Ni está en la Constitución, ya le di, ni está en la ley. Ahora, ¿usted está de Pero acuerdo que se tampoco suspendiera? existen los precedentes. Ahora bien, ¿Usted está de acuerdo que se suspendiera? yo creo que era la medida menos gravosa. Correcto. Menos Sí, gravosa. ¿es cierto? Sí. Menos gravosa. Cierto. Y pienso En también. consecuencia, Y pienso O también. sea, producto de la realidad que se Pero presentó. pienso también, espérate, Ignacio, hágame el favor. Pienso también, como estamos acelerados por el reloj, Sí, ya no pienso hay también que el artículo 18, si revisamos el artículo 18 de la ley orgánica del régimen electoral dominicano 15-19, el artículo 18, numerales 7, 14 y 22, dentro de las atribuciones el Pleno. de la Junta Central Electoral, del Pleno de la Junta Central Electoral, podemos, haciendo, revestirlo de legalidad. haciendo acrobacia jurídica, y- diría un amigo y mío, el 92 también, podríamos entonces de esa misma ley. encontrarla ahí el fundamento jurídico 7, 14 y 7, 14 y 22 Y de numeral artículo 18. 7, 14 y 22 del 18. Del- Y el artículo 92, que lo agrego Muy yo. bien. Ahí encontraríamos, cuando yo lo analicé, el fundamento jurídico a la decisión para no dejarla en el aire Sí. sin ningún fundamento jurídico. Para que no haya sido un proceso huérfano de legalidad. Exactamente. Ahora bien, lo otro es, cuando hablan que la Junta lo hizo dentro del plazo que dice la ley de 30 días, es que los 30 días es para la anulación y le concierne al Tribunal Superior Electoral, no a la Junta Electoral. Ustedes me dicen, y todo lo que nos están viendo nos dicen a nosotros, ¿fue positivo o negativa? Yo digo, lo menos malo, Sí. Lo menos Sí. malo. lo menos traumante, Lo menos malo. Sí, sí. pero no buena. Lo que la lógica y el sentido común invitaban. Ahora bien, finalmente está el tema de la proclamación. Esta, La proclama la proclama de las elecciones electoral. fijadas, entonces, es de manera de extra. elecciones extraordinarias extraordinaria. municipales para el 15 de marzo. Lo primero es, ¿actuó bien la Junta? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué no actuó bien la Junta a dictar esta resolución de proclama de elecciones municipales extraordinarias fijándola para el 15 de marzo? Por las razones siguientes. Padre, Estamos, brevemente, le corrijo que no es el 4, sino el 7. pues fue 7 que Ah, yo ok, dije. muy bien. 7, 14 y 22. yo le dije. Ahora bien, ¿por qué digo que actuó mal? Primero, porque estamos en un sistema democrático. Segundo, porque en un sistema democrático los partidos juegan un rol importantísimo, estelar. Porque las elecciones no son organizadas para la Junta. La organiza, la administra y la supervisa la Junta Central Electoral. Pero son organizadas para los partidos políticos y para la ciudadanía. ¿Por qué la Junta no convoca al liderazgo político nacional para discutir con ellos, aunque le lleve este borrador? Nosotros entendemos esto, pero discútalo con el liderazgo político internacional, nacional, sobre todo los partidos que llevaron candidatura, que tienen candidatura, pero ahí están los delegados políticos, que a lo mejor debían hacer los mismos voceros de los partidos, porque son los que hacen vida en la Junta Central Electoral. Entonces, lo hizo malísimo, actuando a espaldas de los Total y partidos absolutamente. políticos. No le costaba nada con ¿Qué una convocatoria pasa de también, urgencia. finalmente? Eso, además de ser totalmente antidemocrático, porque no contó con el consenso de los órganos electorales fundamentales como son los partidos políticos, y nada le costaba convocarlo. De Pero urgencia, una convocatoria de urgencia. además de eso,
también esa resolución va en beneficio de los candidatos que tienen mayor soporte económico y todos sabemos cuáles pueden ser. Ignacio, usted, un candidato a regidor. A propósito de su experiencia candidatesca. ¿Usted se Va a imagina seguir. que usted vendió el carrito? ¿O usted fue a un amigo y le prestó 100,000 pesos? ¿O usted hipotecó la casita? ¿Y ahora qué va a hipotecar? Un mes más de campaña. ¿Quién lo aguanta? Que ya comenzaron el perifoneo de la campaña. ¿Por qué la ley no le pone plazo a la Junta para eso? Ella cogió lo del Tribunal Superior Electoral. ¿Pero por qué no lo hizo en 2 semanas? Para decir, bueno, es que los candidatos están desangrados. Entonces, señores, pienso que con estas pinceladas que hemos dado desde el punto de vista constitucional, la norma suprema, de la ley orgánica y de un análisis político que se ha hecho hasta salpicado Finalmente, de acontecimientos históricos. Finalmente, de mi parte, yo creo que este programa ha servido solo como introducción de un tema que va a seguir, porque esto va a dar mucha agua que beber, este tema. Ya lo saben. Este precedente, no hay tiempo para... este nefasto precedente. Sí, no hay tiempo para... Va a haber que desarrollarlo en más programas. Desarrollar otras ideas, porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esta resolución, pero no tengo tiempo para explicar mis motivos. En otro programa... Por eso es que va a haber que multiplicar el programa. Y para que no nos corten, señores, gracias de verdad por la amabilidad de su sintonía. Hasta un próximo Derecho y Sociedad.